rotundamente de tema, lo habíamos anunciado, cirugías plásticas mal ejecutadas, malos procedimientos y médicos que no son especialistas, ¿o no, Emilio Saavedra? Efectivamente, y a las mujeres le va a doler ver especialmente este reportaje. Hoy será formalizado por homicidio frustrado y además por lesiones graves en contra de 3 pacientes el médico cirujano Nelson Obregón. Acabo de rever este reportaje de la periodista de Tele 13 y realmente estoy impactado. Hay situaciones realmente impactantes. Por ejemplo, cuando una de las pacientes estaba con consecuencias casi fatales, este médico, para de alguna forma ocultar esta situación, la llevó a un pabellón de baja complejidad, que incluso servía como centro odontológico para realizarle una transfusión de su propia sangre. Algo realmente insólito. ¿Cómo? Veamos el siguiente reportaje. ¿Qué estamos hablando? ¿Pero cómo? Yo miraba hacia arriba y el techo era como espejo. Entonces yo vi todo lo que me estaba haciendo, para mí fue horrible. Yo sentía mis manos llenas de sangre, como la sangre corría por mis manos y sentía como un olor a quemado. No es fácil revivir la experiencia. El largo proceso de recuperación aún no termina. Fue en 2016 cuando Sandra, como le llamaremos porque no quiere revelar su identidad, recuerda así el día en que un procedimiento estético casi termina con su vida. Un secreto que ha mantenido oculto incluso para sus más cercanos. Aquí se mezcla la culpa con la vergüenza. Y me dijo que no me preocupara, que era algo súper simple, que era solo piel que se cortaba, que no afectaba nada más, que no me preocupara. Su denuncia apunta al médico de la capital regional de la Araucanía, Nelson Obregón, hoy protagonista de una trama que mezcla promesas de procedimientos estéticos con excelentes resultados y acusaciones de daños permanentes e irreversibles. Sandra fue intervenida en un pabellón de baja complejidad ubicado en una oficina de este edificio en el centro de Temuco. No era una cirugía cualquiera, se trataba de una abdominoplastía, es decir, un procedimiento de riesgo en que se extirpa piel sobrante del vientre. Salí de ahí como a las 9 de la noche. Me fue a buscar mi marido, salí caminando y me fui en mi auto particular manejando a mi marido a la casa. Las complicaciones partieron pocas horas después. Me empiezo a sentir como que me iba a desmayar y cuando me miro en el espejo tenía una pelota en el estómago. Su marido la llevó rápidamente de vuelta a la consulta de Obregón. El médico inició un nuevo procedimiento. Me tira en la camilla, en el trayecto llama a la técnico para que lo espere allá y le dice a la técnico que me van a hacer una transfusión de sangre. Ya, y él se recuesta en una camilla paralelo a mí y me transfiere sangre de su cuerpo directamente al mío. No sabía cómo escapar de ahí, porque ahí me di cuenta de que eso no estaba bien, pero me di cuenta ya en el momento y no hallaba cómo gritar, cómo salir de ahí. Cuando tú haces una transfusión, el médico no se saca sangre y se la traspasa a un paciente. Debe ir a un banco de sangre. La sangre para transfundir está estudiada y existen leyes que regulan eso. Si esto es real, o sea, tal como lo dice la paciente, excede lejos lo más increíble y lejos de la ética que haya escuchado en mi vida como médico. El médico Nelson Obregón, de 42 años, no posee la especialidad de cirugía plástica acreditada en la Superintendencia de Salud. Sin embargo, como lo veremos más adelante, esto no es impedimento para que un médico en Chile pueda realizar todo tipo de procedimientos quirúrgicos. Fue muy traumático, fue una tortura estar así tantas horas y después me saca el Nelson Obregón caminando de ese edificio y me vuelve a dejar en la casa y que todo iba a estar bien. Me dejan aquí, me deja con un suero inyectado, todo artesanal. Sandra llegó con riesgo vital hasta una clínica de Temuco. Su caso significó que el Ministerio Público abriera una investigación penal contra el médico. En el expediente judicial impacta el relato de la técnico en enfermería que estuvo en la operación esa noche.
A simple vista estaba muy pálida, sus labios blancos casi desvaneciéndose, sus signos vitales estaban muy alterados. Renuncié a trabajar con el doctor Obregón, ya que él, posterior a ese procedimiento, realizó otra abdominoplastía, lo cual no me pareció, ya que habíamos quedado que solo realizaría liposucciones. Tienes a la persona que prácticamente está a punto de perder la vida, en riesgo, con una situación riesgosa, muy grave, y aún él persiste en llevarse a la persona de que reciba la legítima atención. Por lo tanto, hay un hecho que es demasiado grave y que va más allá de una simple complicación. No es primera vez que el nombre de este médico aparece públicamente. En 2013, 3 años antes de la operación de Sandra, titulares de la época daban cuenta de otra grave acusación en su contra. Todo lo que haya que colaborar para que esto se aclare o haya que responder de alguna manera, vamos a estar dispuestos, es nuestra responsabilidad. Sobre todo vergüenza, porque claro, uno te ve en la calle, no te va a ver debajo de la ropa, pero ¿qué pasa adentro en tu intimidad? La historia se repite. Las ganas de tener un cuerpo perfecto llevaron a Angélica a manos de Nelson Obregón. Tanta era la ilusión que no le importó endeudarse por varios meses con tal de someterse a una liposucción. Estos registros de la intervención en 2018 muestran cómo esa operación terminó en pesadilla, con heridas profundas en la piel de espalda y abdomen y una cicatriz de 25 centímetros, en un procedimiento que precisamente es ejecutado con solo pequeñas incisiones en el cuerpo. Era frustrante ir al espejo, verte llena de cicatrices, llena de cosas que no es lo que tú esperabas realmente. Y sintiéndote culpable. Para tratar de eliminar las marcas profundas, el médico le habría ofrecido realizar un peeling, es decir, una exfoliación química que promueve la generación de una nueva capa de piel. Resultó nuevamente con quemaduras y el procedimiento evidencia lo lejos que estaba de ser algo mínimamente normal y aséptico. Y no había llegado la luza, dijo él, y colocó una bolsa de basura en reemplazo. Pero esta no fue la única vez. En septiembre del 2019, las alarmas volvieron a encenderse en el Ministerio Público. Una tercera denunciante y otra vez una abdominoplastía. La paciente terminó con serias y graves lesiones atribuibles a un proceso inadecuado. Concluye un peritaje encargado por la Fiscalía, que advierte además que las complicaciones fueron manejadas fuera de todo protocolo médico, generando en la víctima necrosis en la piel donde se le intervino, una infección que requirió que la víctima estuviese 3 semanas hospitalizada con posterioridad a esta intervención quirúrgica, y que incluyeron incluso injertos de piel para poder sobrellevar las consecuencias de la mala praxis generada por el doctor Obregón. El fiscal Miguel Ángel Rojas lideró la investigación en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI. Los 2 primeros casos, el doctor Obregón interviene a las víctimas teniendo una prohibición sanitaria de funcionamiento, y en el último de los casos realiza una cirugía mayor teniendo solamente una autorización sanitaria para realizar cirugías menores. Obregón estaría realizando procedimientos en un pabellón de una clínica odontológica de la zona. Bueno, vía WhatsApp nos acaba de responder el médico Nelson Obregón. Nos dice, ante nuestra petición de poder llamarlo por teléfono, que tiene mala señal telefónica, así que lo llame por WhatsApp. Lo primero que nos dice es desconocer que exista una investigación en su contra, pero sí admite haber declarado en la causa. De estas 3 mujeres, ¿usted las recuerda? Sí, son pacientes mías, totalmente. O sea, estamos hablando que tengo 10, 12 años de cirugía, estoy hablando de 3 pacientes. Lo que más he hecho en mi vida es tratar de proteger la salud de los pacientes. ¿Sí? ¿Usted es cirujano plástico? ¿O qué especialidad tiene respecto de...? No, yo soy médico cirujano, no tengo especialidad reconocida en Chile. Yo lo que hice, soy médico cirujano y conforme a la norma de Chile, que Chile no tiene ley de especialidades, me fui a capacitar específicamente en un procedimiento, liposucción Beiser. ¿Pero usted también practica abdominoplastía? Hago una variación de la liposucción donde hay trabajo de piel. No es cirugía mayor la que hago yo.
El actual Código Sanitario permite que cualquier médico pueda realizar procedimientos quirúrgicos de cirugía estética y eso es lo que se busca revertir con un proyecto de ley que actualmente está en el Congreso. La idea es que sean efectuados solo por médicos especialistas. No me estoy riendo, sino que es como una reacción de... Es como una reacción de cansancio de ver este tipo de cosas. No son una o dos o tres mujeres o hombres que han sido perjudicados ya notoriamente. Hay muchas personas. Tal como te comenté, el hecho que te opere un especialista no te garantiza que no tengas complicaciones graves. Lo que sí sabemos es que cuando son los especialistas los que operan, el número de complicaciones es muchísimo más bajo. Obregón no quiso dar una entrevista en cámara, iba a ser formalizado en julio recién pasado, pero no pudo ser notificado. Pero en la secuela yo creo es la injusticia de ver que Nelson Obregón sigue operando a personas, a mujeres, a hombres, a niñas jóvenes, en completa impunidad. Aunque venga el mejor cirujano plástico, yo sé que no puede arreglar lo que él ya hizo. Al menos la que más me afecta es la de 25 centímetros. Y la cicatriz no se va a salir, va a quedar ahí para siempre. El próximo 25 de noviembre, en una audiencia reagendada, la Fiscalía le imputará a Obregón los delitos de homicidio frustrado y lesiones graves, por lo que podría arriesgar hasta 10 años de cárcel. Un nuevo capítulo de una trama que se repite hasta el cansancio, ofertas tentadoras que terminan en daños irreversibles y procesos de recuperación que al parecer nunca terminan. Tal como decíamos al principio, realmente impactante las situaciones que enfrentaron estas tres pacientes, entre comillas. Ahora, un consejo. Tal como decía el médico de la Sociedad de Cirujanos Plásticos, a lo mejor no el hecho de que la opere un cirujano plástico o un especialista, también puede existir el riesgo de alguna consecuencia médica. Eso está en todo tipo de operaciones, pero de alguna forma tratan de salir adelante con los conocimientos que tienen. En este caso nos llama la atención que este médico, imputado por estos tres casos, no solo hizo mal el procedimiento quirúrgico, sino que además después, posteriormente, habría tratado de ocultarlos, poniendo nuevamente en riesgo la vida de sus pacientes. Este personaje debía ser notificado o formalizado en julio de este año, pero no pudo ser ubicado y hoy va a ser formalizado. Arriesga una pena que podría llegar hasta los 10 años. Wow. Después de estudiar, cuando uno estudia medicina, el título dice médico cirujano. Y aparentemente ahí es donde queda el vacío, ¿no? Como que se amparan finalmente de la condición del título de médico cirujano. Distinto es estudiar después para ser cirujano plástico, como es, por ejemplo, la especialidad de pediatría, psiquiatría, en fin, cualquier otra. El tema es que eso implica una especialidad. Vamos a conversar de inmediato y lo vamos a sumar a esta conversación con Claudio Tomás, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Primero, partamos de la base, doctor. ¿Cuántos años estudia un médico para salir con el título de médico cirujano y después la especialización para que todos entendamos de qué estamos hablando? Ok. En Chile, para ser médico cirujano, que es lo que coloquialmente se conoce como médico general, ¿sí?, se estudian 7 años. Ya. Y después uno tiene que postular a la beca. Tienes que concursar la posibilidad de hacer una formación de posgrado dependiendo de tus inquietudes y lo que quieras trabajar. Para hacer una beca de formación inicial o básica son 3 años y una segunda beca puede ser de 2 a 3 años. Claro. Un cirujano plástico en general requiere una formación de aproximadamente 5 años después de haber terminado la Facultad de Medicina. Perfecto. Entonces, ¿qué le parece este doctor? Este señor que efectivamente realiza cirugías plásticas sin tener ningún tipo de conocimiento de eso, pero además que comete la mala praxis, ¿no? Porque aquí es atentar directamente contra la vida de una persona. Es lamentable que se vea esto en un profesional médico. Hay una serie de elementos dentro del reportaje que para cualquiera con sentido común se da cuenta que hay errores graves en la forma ética de actuar. Pero el punto más importante radica en que la legislación chilena está mezclada y obsoleta.
Por un lado, perdona, una sola cosa, es un punto que es bien importante. El Código Sanitario, que está en discusión hace rato también en el Congreso, se necesita que sea actualizado a la situación actual médica, a los desarrollos, los exámenes, los procedimientos nuevos que existen. Por otro lado, la ley ha avanzado en cuanto de que la ley chilena reconoce la existencia de las especialidades en medicina como tal, que hay especialidades y subespecialidades. Entonces, la ley está, falta que se regule y que se ordene para actualizarlo a lo que es una medicina actual y moderna en el siglo XXI. Sí, doctor Tomás, vamos a sumar también a esta conversación a una de las víctimas y vamos al contacto directo con Natalia Nicolás, nuestra corresponsal en Temuco, quien se encuentra con ella. Natalia. Hola, ¿qué tal? Así es, nos encontramos con una de las mujeres que fue víctima de una de los procedimientos que realizó el médico de iniciales N, o tal como lo evidenciaba este reportaje realizado por Tele 13, donde quedan al descubierto estas malas prácticas, donde no solamente son estas víctimas, sino que en el año 2013 ya esta clínica había cerrado y tenía prohibición de funcionamiento debido a que una de las mujeres que había sido intervenida había quedado con secuelas en su pulmón. Ahora estamos con una de las víctimas de iniciales AQ, resguardamos su identidad obviamente para protegerla y porque así ella lo requiere. Si nos puedes contar, tú fuiste víctima de este procedimiento, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo conoces a este médico? Bueno, yo conocí la clínica a través de Facebook. Ya llegué a él, fui a su consulta, lo conocí y era muy carismático, se veía todo bien. Yo me fui a hacer una liposucción de espalda y abarcaba una palma de la mano hacia adelante. Me operé, salió supuestamente todo bien. Y en los postoperatorios después me enteré de que no era normal lo que me había dejado porque me había quemado. Me dejó 2 cicatrices grandes, muchas manchas en el cuerpo por donde pasó ¿cómo se le llama? La manguera que lipoaspira. Claro, es que es como algo duro que coloca, que es como una aguja grande, ¿ya? Esa, tengo las marcas, por ejemplo, en mi espalda todavía de por donde se introdujo eso, que ya han ido aclarando con el tiempo, pero todavía tengo las marcas. Después de eso, él me dijo de que estaba todo bien, que no me preocupara, que él iba a solucionar el problema. Una de las quemaduras grandes me la sacó haciéndome una, entre comillas, mini abdominoplastía, por lo que estuve investigando. Ay, porque no. Él cortó la cicatriz y me pegó la piel, y eso me dejó una cicatriz de aproximadamente unos 25 centímetros alrededor de mi cintura. Natalia. Sí, Natalia. Después ya es que denos un segundito, por favor. No sé cómo llamarla. Porque es solo la inicial. Denos un segundo para que el doctor Tomás, que es presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, nos explique qué fue lo que ocurrió solamente con este inicio del relato de esta víctima, doctor. Mira, lo que ocurre en este caso es que se utilizó, de acuerdo al antecedente que me entregaron en el reportaje, una técnica que es de ultrasonido asociado a liposucción. Es una técnica bastante conocida que se llama Vaser. El problema con Vaser es que tiene que tener un entrenamiento muy específico el médico, porque una de las principales complicaciones que puede tener es la quemadura por la energía que se agrega. La mayoría de las liposucciones en el mundo se hacen en forma mecánica simple, sin agregar una energía extra. El hecho de que tú agregues energía te permite algunas funciones o algunos resultados que posiblemente puedan beneficiar a cierto grupo de pacientes, pero es una técnica muy específica y lo que ella sufrió son quemaduras. Bueno, y después este señor le hace una
comillas, abdominoplastía. O sea, seguramente trató de sacar la cicatriz. Lo que y dejó trató de lo hacer peor, ¿no? aparentemente es sacar la cicatriz mediante una resección y estirar la piel para juntar los bordes y en vez de tener una quemadura, tener una cicatriz aparentemente lineal en la parte baja del abdomen. Pero hoy día de 25 centímetros. Pero doctor, todo esto que se describe, que resulta realmente espeluznante, ¿a usted de qué le habla? Porque es como que un carnicero, perdón por los carniceros, discúlpenme, porque son trabajos totalmente distintos, pero es como una persona que cumple una función totalmente distinta, alejada de la medicina, hiciera y practicara esto con un nivel de, yo diría, impunidad. Porque lo que está detrás, supongo, y ahí me gustaría también la opinión de la víctima, es que muchas veces las personas que quieren someterse a cirugías plásticas van a donde encuentran un precio más barato. Aquel médico que ofrece, por supuesto, digamos, una intervención que sea alcanzable al bolsillo. Y es ahí donde lamentablemente empiezan a pasar este tipo de cosas, doctor. Estás en lo correcto, Mina, pero el detalle de todo esto radica en que si tú analizas la ley, el médico que hizo esto actuó de acuerdo a las posibilidades que le otorga la ley. Exactamente, ese es el problema. Porque al no tener una regulación sobre los actos de medicina electiva, estamos hablando no de emergencia, sino que de medicina electiva, al no haber una regulación sobre esto, da ámbito para que un profesional de la salud efectúe este tipo de cosas. Claro. Si tú entras a redes sociales en estos momentos te vas a dar cuenta que hay gran cantidad de ofertas de centros clínicos o pequeñas clínicas que hacen mini liposucciones y una serie de procedimientos invasivos en los cuales los que actúan ni siquiera son médicos. No, ni siquiera médicos, ese es el tema. Entonces estamos en un aumento significativo de riesgo. Sí. Es el Estado chileno el que debe entregar la seguridad por constitución. Por constitución. Dice que el Estado es el que te garantiza el acceso a la salud segura. Exacto. Sí. Y eso no se está cumpliendo. Que ese es el grave problema, ¿no? Y donde nos encontramos hoy día. Y nuestra víctima, denunciante de este caso y afectada, ¿no? Producto de este procedimiento, está conversando con nosotros. Y quisiera preguntarle, cuando usted dice estaba todo bien, ¿usted hizo antes la investigación previa, chequeó que este médico fuera efectivamente cirujano plástico, ingresó a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica para ver si estaba acreditado o no, si cumplía con los requisitos y si la clínica también cumplía con los requisitos? No, la verdad que no hice tanta averiguación, solo lo busqué a él y no encontré nada, así como que no me aparecía nada de riesgo. Él es una persona que te hace confiar, tiene un carisma pero único. Como todos los estafadores, lamentablemente. Y la clínica... sí, exactamente. Y la clínica, que era todo un piso de un edificio, ¿cierto? Tenía el pabellón, él te muestra el pabellón y todo, y se ve todo limpio, aparte de desfilar mujeres, porque realmente durante todo el tiempo que estuve yendo a la clínica, desfilaban mujeres, haciéndose una cosa u otra. Y en cuanto al precio, al menos yo no lo vi como por barato, sino que lo vi por cómodo, por estar acá mismo en Temuco y hacía mi postoperatorio en mi casa. Una pregunta, ¿le puedo preguntar cuánto le costó? Es que es importante esto para ver más o menos cuáles son los rangos, ¿no? 1.700.000. No es poco, no es nada de poca plata. Doctor. Mina, una de las cosas que muchas veces se habla, que siempre la gente está buscando un tema económico y te vas a dar cuenta que empiezas a ver estos casos y te encuentras que los costos son equivalentes a los de un profesional certificado. Totalmente. Ahora, el detalle radica en que gran dato. Es difícil para los pacientes a veces entender esto. Durante años los chilenos hemos confiado en un delantal blanco. Sí. Y hoy en día la cantidad de médicos que existe en el país ya ha cambiado toda esta estructura. La formación médica se está mezclando con la llegada de nuevos colegas que vienen desde el extranjero y que se certifican para trabajar en Chile. Entonces hay un cambio de paradigma porque la colegiatura no es obligatoria. Entonces no tienes tuición ética completa de nadie.
Nuestros miembros de la sociedad tienen intuición ética. La Sociedad Chilena de Cirugía Plástica acaba de cumplir 80 años. Es una de las sociedades más antiguas de Latinoamérica. Claro. Hemos estado en permanente formación de nuestros asociados. Doctor, dime. No, o sea, yo estoy muy de acuerdo y en realidad acá lo que decía el Ángel es un desde, ¿no? Pero es importante. Yo solo para cerrar, y quiero hacer una pregunta a la denunciante que está ya contándonos su historia, más allá de lo físico, descrito, ¿no? Yo quise saber cómo estás tú, cómo te encuentras tú. Hay secuelas psicológicas, emocionales, que son probablemente quizás también tan dolorosas como lo otro, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has podido contenerte después de este episodio tan traumático? Mire, sabes que la verdad que no muy bien. Estuve con psicólogo por un tema de sentirme mal conmigo misma. Pensé que tenía el tema superado hasta que lo dejé en el olvido porque ha sido lento el proceso, ¿ya? Pero el momento de retomar el tema me complica igual, entonces muy superado no lo tengo. Sí espero de todo corazón, y hago esto que quise hablar y todo, porque realmente necesito que se haga justicia y que no le pase a más mujeres. Él no puede ser yo, por ejemplo, yo me he enterado que no somos nosotras tres nomás las que tenemos una denuncia, que hay más afectadas, pero de años anteriores, y esto lo viene llevando haciendo años. Y a él, si no lo sancionan, me gustaría que realmente, mi mejor felicidad sería que a él le quitaran su título, que él no pudiera seguir ejerciendo. Mínimo, ¿no? Sí, de todas maneras. Un peligro. Totalmente. Así. Bueno, ¿qué decirte? Que compartimos absolutamente la situación que tú estás describiendo en términos de la vulnerabilidad, de lo que implica verse enfrentada a una situación así. Sabemos que las mujeres, sobre todo, estamos mucho más presionadas para vernos lindas, para vernos delgadas, ¿no es cierto? Hay toda una, yo te lo digo, una cultura. Y te digo algo, o sea, todo el derecho a que una mujer se haga lo que quiera con su cuerpo, cirugía plástica, etcétera. Lo único importante es que siempre, como dices tú, Ángeles, también hay que enterarse de quién es el médico que te va a operar. Si donde te van a operar hay una unidad de cuidados intensivos para poder efectivamente asistirte en caso de, que eso pasa te puede pasar en cualquier clínica, siempre puede pasar que por un procedimiento así, por eso los médicos siempre dicen, la operación siempre es un riesgo, te vayas a sacar un lunar, lo que sea, siempre es un riesgo. Entonces, más aún, hay que tomar en cuenta todos los detalles, porque tal como dijo el doctor Tomás, tampoco te salió barato. Así que a ambos, gracias doctor Tomás, gracias a ti, gracias también a nuestra corresponsal en Temuco, Natalia Nicolás, por haber estado con nosotros en tu día. Un abrazo a todos, que estén muy bien.